Buenas tardes, mis hermanos. Vamos a empezar el culto. Vamos a cantar el número 42, Reina Dios. Cuán bellos son los pies de aquel que anuncia hoy noticias del Señor. Predica paz, proclama gozo y salvación. Reina Dios, Reina Dios, Reina Dios, Reina Dios, Reina Dios, Reina Dios. Nos vimos ver hermosura ni atracción, muy bien, ando en la cruz, murió, fue afligido, mas su boca no abrió. Redención, Él obró. Reina Dios, Reina Dios, Reina Dios, Reina Dios. Venció la tumba con poder y gloria real, resucitó. Jesús, hoy a la diestra de su Padre está. Gloria a Dios, vive hoy, Reina Dios, Reina Dios, Reina Dios, Reina Dios. Ok, pues vamos a abrir con oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por Cristo, gracias por todas las bendiciones que uno recibe cuando uno cree en la obra de Cristo en la cruz para recibir el perdón y la justificación. Y pido, Padre, que tú estés con nosotros en este tiempo, Padre, que tú te glorifiques, Padre. Hemos llegado para adorarte, para engrandecer tu nombre, Padre. Por favor, recibe nuestra adoración, Padre. Pido estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Ok, vamos a continuar con el 352. El 352. Ya pertenezco a Cristo. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda tiernamente, vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a
pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mil, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Honda mi alma, ya libertado estoy, mi vida llena es de felicidad, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Amén. Hay una más, el 91. Vamos al 91. Me pasé. 91. Señor, ¿quién entrará? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar, el limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Mis manos son limpias, mi ser purifica, mi vanidad quita y dame tu amor. Mis manos son limpias, mi ser purifica, mi vanidad quita y dame tu amor. Señor, ya quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, ya quiero entrar en tu santuario para adorar, pues tú has mirado, me has perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor, pues me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor. Amén. Gracias también. Pues
Pues bienvenidos mis hermanos, ya llegamos a el momento más importante de la palabra de Dios. Si tienen sus Biblias, vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22 y vamos a ver el versículo 11. Mateo 22, 11. Cristo hablando aquí en Mateo 22, 11, dice, y entró el rey para ver los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él se enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Pedimos, Padre, que tú nos hables y que tú te glorifiques, Padre. Te doy gracias, Padre, por tu palabra. Llénanos de tu espíritu. Ayúdanos, Padre. Te necesitamos. Pido estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Pues aquí, mis hermanos, vemos otra parábola de Cristo. Aquí representa la oferta del Evangelio. Representa la oferta de la vida eterna a través de Cristo Jesús. Y realmente todos son convidados a la boda, pues convidados a ser salvos. Pero no todos quieren vestirse de la justicia de Cristo. Y ahí está el problema. No se puede llegar a la boda. Sabemos que Cristo tiene la prometida, la iglesia del Señor, y va a haber una boda en el cielo, pero no todos pueden llegar ahí. Y esto es lo que representa esto. Vemos que un hombre estaba ahí, pero no estaba vestido de blanco. El punto es, todos están invitados a la boda, pero no todos llenan el requisito de formar parte. Y podemos ir a Judas capítulo 1, versículo 4. Judas capítulo 1. Judas 1, 4. Judas antes de Apocalipsis. Judas 1, 4. Aquí dice, pero algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que se convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Así que hay hombres que niegan, que rechazan la oferta del perdón de pecados y la justificación en Cristo. Pero llegan a la iglesia, llegan a las cosas de Dios. Pero eso no es lo que salva. Hay muchos religiosos que hacen muchas cosas, pero estas cosas no son las que salvan. Y realmente se tiene que aceptar el regalo de Dios, la gracia de Dios. Y si no creemos en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para pagar nuestros pecados y limpiarnos y justificarnos para poder ir al cielo, no podemos llegar a esa boda. Pero aquí hay hombres que llegan encubiertamente, es decir, llegan pero no llenan el requisito para llegar al cielo y formar parte de la boda. La pregunta aquí es, pues, ¿cuál es el problema con este hombre? Pues ya hablé un poquito. ¿Qué es lo que le descalificó?
Esas son las preguntas claves. ¿Cuál era el problema y por qué fue descalificado? ¿Por qué fue echado a las tinieblas? Pues, si vamos a Judas 1, 5 al 7, aquí nos habla de ejemplos de los que no creyeron, los que fueron descalificados. Aquí en Judas 1, 5 dice: mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Así que Dios sacó a Israel de Egipto con grandes milagros. Vieron todos los milagros de Dios. Dios les guió en columna de fuego y también eso fue de noche, de día de humo para guiarles. Partió el mar rojo. ¿Qué más? Les dio a comer todo, agua, comida, de todo. Los sacó de Egipto con regalos. Saquearon a Egipto al salir. Y de verdad vieron los milagros, pero ¿qué era el problema? Estaban ahí, pero a la final fueron descalificados porque no creyeron. El segundo ejemplo que tenemos en el versículo 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Así que otro ejemplo de los que no creyeron, pues fueron los ángeles, que ahora llamamos demonios, el diablo, Satanás. Ellos cayeron, no creyeron, no aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Y realmente ellos querían ser el Señor, pero cayeron y quedaron descalificados. ¿Por qué? Porque no creyeron y abandonaron su puesto, abandonaron su dignidad. Y pues fueron descalificados, cayeron del cielo. Otro grupo que vemos aquí en el versículo 7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habían fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Así que aquí otro ejemplo, estas ciudades, Sodoma y Gomorra, y algunos alrededor de ellos, que son ejemplos de los que no creyeron, fueron tras otras cosas. Y pues fueron descalificados. No podían llegar a la boda, no podían llegar al cielo, no pueden formar parte. Y la pregunta que sale aquí es: ¿por qué? ¿O qué fue que los hizo desviarse? ¿Qué fue que los hizo desviar? Podemos ver esto aquí en Judas 1:11. Dice: hay de ellos, hablando de estos grupos y de los que no creen, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Aquí nombra tres diferentes personas: Caín, Balaam y Coré. Y está diciendo que cayeron en el error de estos tres. Pues la pregunta es: ¿cuál
¿Cuál era el error? Así que vamos a empezar con el primero, Caín. ¿Cuál fue su error? Pues, si nos acordamos de Caín, él mató a su hermano Abel. ¿Por qué le mató? Pues, él tenía problemas con Dios, ¿verdad? Él ofreció una ofrenda para dar gracias a Dios, pero fue rechazado. Fue algo menos que Dios quería y fue rechazado. Y esto representa una falsa religión y algo que no puede salvar. Realmente él ofreció gracias a Dios, pero de su manera, y no fue aceptado. Podemos ver esto en Colosenses 2:23. Colosenses 2:23. Colosenses capítulo 2. Filipenses, Colosenses capítulo 2. Y en el versículo 23. Colosenses 2:23. Dice: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. El punto aquí es: trabajó y ofreció en vano. Y hay ciertas cosas que nosotros los hombres tratamos de hacer, tratamos de portarnos bien, tratamos de hacer algunas cosas que Dios manda, pero queda como falsa religión, no puede salvar. Parece bien, parece que tiene algo de religiosidad, pero a la final es en vano. ¿Por qué? Porque es rechazado. Porque no es exactamente lo que Dios quiere. Y realmente no nos ayuda contra los apetitos de la carne. Sí, hacemos unas cosas que parece bien, pero también hacemos cosas malas. Y a la final, rechazado lo que ofrecemos a Dios. Si vamos a Mateo 23, Mateo capítulo 23, los versículos 27 al 28, San Mateo, o Mateo 23, capítulo 23, en los versículos 27 al 28, Cristo está hablando aquí, y está hablando de un grupo de religiosos, bien conocidos, que de verdad siguieron la ley y cumplieron al aparecer. Y aquí Cristo dice, aquí: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. El punto es, ellos aparecían bien, hicieron todas las cosas bien, pero de adentro estaban muertos. Estaban haciendo todo como una apariencia, pero no de corazón, no como Dios mandaba. Y por eso era una falsa religión, no llegaba a salvarlos. Realmente todo eso era en vano. No podían salvarse a través de lo que estaban haciendo. Lo que necesitaban era creer en Cristo. Y por eso todo lo que hacían ellos fue rechazado. Era pecado. ¿Por qué? Porque era una falsa religión que no podía salvar. Si vamos a Génesis 4, Génesis capítulo 4, Génesis capítulo 4, los versículos 11 al 12. Génesis capítulo 4. Vemos que desde el principio
hemos visto esto. Génesis 4, 11 al 12. Dice, ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labras la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Aquí vemos que Caín, pues, hizo lo que él hizo y fue castigado. Aquí dice que él era errante y extranjero en la tierra. Realmente aquí está diciendo que él iba a ser vagabundo. ¿Por qué? Porque la tierra no iba a darle su fuerza. No iba, si él plantaba bien, aunque plantaba bien, no iba a rendir para él. Y iba a ser extranjero, no conocido, alguien que pues es un criminal. Y para él esto era no soportable. Pero lo horrible es si uno mata, pues uno debe morir, ¿verdad? Pero aquí él iba a vivir, pero bajo una maldición. El punto aquí es, hay muchos que quieren ofrecer a Dios una falsa religión, una religión de sí mismo, y que no puede salvar, y a la final recibe lo que merece. Realmente recibe un castigo, una maldición que no permite llegar a la presencia de Dios, de estar en esa boda, llegar al cielo. Así que el error de Caín, que ofreció algo mal, una religión falsa que no puede salvar. Y eso es lo que le descalificó. Vamos al segundo, a Balaam. ¿Cuál fue su error? Pues ahí donde estábamos leyendo, fue tras el lucro. ¿Qué es lucro? Pues es ganancia. Y eso no salva. El dinero no salva a nadie. Pues salva de sufrir un poco aquí en este mundo, pero ¿a qué costo? ¿A sufrir en el mundo venidero? No. Pero él fue tras la ganancia. ¿Y qué es realmente lo que hizo? Pues vendió el secreto de cómo maldecir a Israel. Les hizo seducir por las mujeres moabitas y así Israel cayó y fue maldecido. Podemos ver esto en Números 25. Números capítulo 25. Números 25. En los primeros 3 versículos. Números 25. 1 al 3 dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Quién tenía la culpa de esto? Pues Balaam. Él vendió el secreto de cómo maldecir a Israel. ¿Por qué? Porque los moabitas tenían temor, porque estaban entrando Israel a la tierra prometida y estaba destruyendo todos que venían contra ellos.
y Moab tenía temor. Así que, ¿qué hicieron? Pues querían pagarle a Balaam para darle el secreto, a maldecir a Israel. Y sabemos de esa historia, de que Balaam se metió en su burrito y andaba y el ángel del Señor le iba a matar, pero el burrito le salvó la vida, porque él era más burro. Y pues a la final, aunque Dios le dijo, no vas a maldecir, lo hizo de todos modos. ¿Para qué? Para dinero. Vamos aquí a 1 Timoteo 6:9. 1 Timoteo 6:9. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Así que aquí nos dice que las riquezas no son los que salvan, no nos salvan, más bien nos lleva a la destrucción y la perdición. Son una tentación, un lazo, una trampa. Y muchos son los que caen en eso. Balaam era el profeta de Dios, ¿verdad? Pues cayó en eso. Vamos a Santiago 1:11. Santiago 1:11. Después de Hebreos viene Santiago. Queremos Santiago 1, capítulo 1, versículo 11. Dice, porque cuando sale el sol con calor abrasadora, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. El punto es, el que va tras la ganancia, va tras las riquezas para ganar, pues a la final todo se pierde, se va a marchitar, se va a perder, se va a desvanecer. Si vamos a Números 31:8, Números capítulo 31, versículo. Números capítulo 31, versículo 8. Números 31:8. Aquí hablando de lo que hizo Israel, dice, mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requiem, Zur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Así que, ¿qué sucedió con Balaam a la final? Sus riquezas y todo, los perdió a la final. Se fue tras la ganancia y ¿qué es lo que le sucedió? Quedó muerto. Quedó muerto en la guerra. Porque la guerra pasó no nada más a Moabitas, sino a los madianitas, porque también enviaron de sus mujeres también a Israel para que caigan y que adoran cosas malas. Sí, Balaam era profeta de Dios, pero su pueblo estaba adorando otros dioses. Y por consiguiente, él fue tras eso. Ya había algo mal en él. Fue tras la ganancia y ¿qué es lo que sucedió? Pues la maldición llegó a él. Quedó muerto. Quedó muerto.
Así que, ¿cuál era el error de Caín? Pues una falsa religión, una ofrenda mala. Balaam, ¿cuál fue su error? Pues fue tras la ganancia contra Dios y quedó mal. Y luego tenemos el último, el tercero, Coré. Coré, ¿cuál fue su error? Pues Coré no estaba contento de ser levita ministrando en la casa de Dios, sino quería alzarse a buscar el sacerdocio de Aarón y sus hijos. Y además de eso, que quería realmente ser el medio por el cual salvar a Israel y realmente tomar el lugar de Dios mismo. Porque los levitas ministraban, cargaban las cosas y todo eso, pero los sacerdotes ofrecían el sacrificio. Y en cierto sentido estaban mostrando cómo es que Cristo, como Cordero, iba a ser el sacrificio para pagar nuestros pecados. Pero ellos querían lanzarse y hacerse el medio por el cual salvar a Israel. Y realmente los sacerdotes no salvan, no pueden salvar a nadie. Es Cristo que salva. Así que sus motivos en el cual el error de él era que quería usurpar los sacrificios y el papel mediadora sacerdotal. Podemos ir a Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos 4, 12. Cuando uno cae en el error, no nada más cae poquito, cae grande. Y de verdad en su orgullo quería ser Dios también. Quería ser el medio por el cual el pueblo podía ser salvo. Aquí en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El punto aquí es, Cristo es el único que puede salvar. Él era el sacrificio que puede salvar. Él es el Cristo. Pero aquí Coré quería alzarse en su orgullo y ser más. Por eso peleó para eso. Con él también el tribu de Rubén quería, ellos se unieron para ir contra Moisés y contra Aarón. Y realmente, ¿cuál fue la razón de meterse en esto? Pues ellos querían que le devolviera la primogenitura, la que Rubén perdió por hacer malas cosas que no hubiera hecho. Pasiones vergonzosas, de verdad. Se fue con las esposas de su padre. Vamos a Hebreos 12, 16 al 17 para ver esto un poquito más. Hebreos 12, 16 al 17. Aquí dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Así que aquí tenemos otro ejemplo. Esaú, que él era el primero. Él iba a recibir la bendición de la primogenitura. ¿Y cuál fue el resultado? Por una comida lo vendió y Jacob a la final recibió esa primogenitura, esa bendición. Sí, tuvo que engañar, pero él lo recibió y no Esaú. Y aquí sigue diciendo aquí, porque ya sabéis que aún después
deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque logró con lágrimas. Es decir, lo vendió, lo despreció, fue desechado, y aunque lo quería después, aunque se arrepintió y lloró, no lo recibió. Ya quedó con Jacob. Y de esta misma manera Rubén, siendo el primogénito, pues hizo sus barbaridades y la primogenitura pasó a Judá, el tribu de Judá. Y por eso se lanzaron con Coré contra Moisés y Aarón, porque querían llegar a eso otra vez, esa bendición. Si vamos a Hechos capítulo 8, los versículos 18 al 22, Hechos 8. Hechos 8, 18 al 22. Aquí vemos otro ejemplo que nos da un principio que necesitamos entender. Dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntate pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Aquí tenemos el ejemplo de Simón el mago, que se había arrepentido y estaba siguiendo y andando con los apóstoles, pero vio el poder de la imposición de manos. En ese tiempo era una manifestación como en el día de Pentecostés, cuando se impuso las manos. Pues, ¿qué hicieron ahí en el día del Pentecostés? Pues hablaron en lenguas y fueron un testimonio para los judíos. Y viendo Simón esto, quería este poder. ¿Y qué es lo que se le dijo en el versículo 21? No tienes tu parte ni suerte en este asunto. Y era lo mismo aquí para Coré. Coré y el tribu de Rubén que se metieron con él. Ellos ya no tenían parte ni lote ni suerte en esto. A ellos no pertenecía esto. Ellos querían lanzarse y tomar un oficio que no era de ellos. ¿Y qué es lo que sucedió? Fueron rechazados por Dios mismo. Si vamos a Números 26, capítulo 26, Números 26. Números 26. Números capítulo 26, en los versículos 9 al 10. Números 26, dice aquí en Números 26, 9 y adelante, dice, y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram, estos Datán y Abiram fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra Jehová. Y la tierra abrió su boca
y los tragó a ellos y a Coré. Cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Así que aquí vemos que se lanzaron en su orgullo. ¿Cuál fue su error? Pues se lanzaron en su orgullo, no quedaron contentos con ministrar donde Dios le había dado. Querían lanzarse más, querían ser el medio por el cual se salvaba. Y fueron rechazados, porque nosotros no podemos salvar a nadie, es Cristo que salva. Es solamente Cristo. Nosotros no podemos salvar a nadie. Así que aquí ya hemos visto los 3 errores. Caín, pues, ofreció una ofrenda mal. Su religión era falsa, una falsa religión, porque quería hacer las cosas de su manera. Balaam, ¿cuál fue su error? Pues tras el dinero, hasta vendió a Israel. Y a la final, pues, le quedó mal. Y Coré, pues, quiso alzarse en su orgullo a donde no podía llegar. Era como Satanás. Era ángel, arcángel, y quiso meterse al lugar, en la posición de Dios. No logró. No logró. Pues vamos a cerrar con Judas 1, 20 al 21. Judas capítulo 1, los versículos 20 al 21. Judas capítulo 1, 20 y 21 dice: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Así que vimos Caín, vimos a Balaam, vimos a Coré y todos los que siguieron a ellos. Pues hasta hoy en día hay muchos que están siguiendo a ellos, cayendo en los mismos errores de ellos. Pero aquí dice: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe. Es decir, debes crecer en tu conocimiento de Dios a través de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que debemos edificarnos, crecer, orando al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos mantenemos, nos conservamos en el amor de Dios. ¿Y para qué? Esperando el regreso de Cristo. El punto aquí es, hermanos, no debemos caer en los mismos errores. Los errores de Caín, odiar a nuestros hermanos. Balaam, ir tras el dinero y no las cosas de Dios. O Coré, tratar de alzarnos a algo que no nos pertenece. Dios nos ha llamado. Y cada uno de ellos cayeron en la maldición. Y si nosotros seguimos esos errores, vamos a caer en la maldición. Pero, ¿qué es la voluntad del Señor? Que no, Él nos ama y quiere que nosotros seguimos en la fe, en sus cosas, en su amor, hasta que Él regresa y ya, vamos a revestirnos y tener esa vida eterna.
una nueva vida para siempre con Jesucristo. En su presencia, en el cielo. Vamos a estar ahí en la boda. Pero si caemos en estos tres errores, vamos a quedar descalificados si realmente no creemos en la obra de Cristo. Si hemos creído en la obra de Cristo, si somos salvos, pues todavía va a ser horrible porque vamos a caer en pecado. Y a la final juzgado por eso. No perdemos la salvación, pero perdemos oportunidades y bendiciones. Sí, podemos llegar a la boda, pero hay una diferencia de estar en la audiencia o estar allá arriba, parte de la iglesia, que es prometida, que va a ser la esposa. Así que, hermanos, es algo para pensar. Asegúrate que no has caído en el error y no creíste en Cristo. Pero si has creído en Cristo, no caigas en estos errores porque pues, va a haber un juicio a los cristianos, de lo que hacemos con nuestra vida. Si caemos en estos errores, no estamos sirviendo a Cristo. Y ay de nosotros. Así que vamos a cerrar en oración. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, te doy gracias, Padre, por tu palabra. Pido, Padre, por mis hermanos, cada uno que está escuchando, Padre, que de verdad aseguran que no están yendo en la dirección de estos errores de Caín y Balaam y de Coré, sino que miramos a Cristo, miramos la obra de Cristo en la cruz, que perdona, que nos limpia y que nos da la entrada, nos justifica para dar la entrada al cielo. Pido, Padre, por los que todavía no han creído. Y nosotros que hemos creído, Padre, sigue obrando en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a no caer en estos errores, sino que te servimos de corazón, en amor, y que tú te glorifiques, Padre, en nuestras vidas, Padre. Pido estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Pues gracias, mis hermanos, que Dios los bendiga y nos vemos la siguiente vez.